continuación va a hablar desde el Comité de Ética Asistencial de Barbastro, pero que está aquí, Teresa Borruel, aspectos éticos de la telemedicina en tiempos de pandemia por COVID-19. Pues yo lo que quería saber era conocer cómo se ven afectados los principios éticos con el uso de la telemedicina en atención primaria y aportar propuestas de mejora desde mi experiencia como profesional de centro de salud. Entonces, para ello he hecho una revisión bibliográfica tras la pandemia por COVID-19, buscando artículos sobre telemedicina y atención primaria. Esas han sido las palabras clave. Revisión desde marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia, hasta agosto de 2021, en los diarios digitales: El Alto de Aragón, con 19 noticias, por ser el más importante de Aragón; el ABC, con 13 noticias; El Mundo, con 5 noticias; El País, con 5 noticias, ya que estos son los clásicos de tirada nacional. Y luego revisión de artículos sobre ética y telemedicina. Entonces, los resultados de la telemedicina en relación al principio de no maleficencia y beneficencia, pues las oportunidades que todos sabemos de aplicar la telemedicina en centro de salud, pues inicialmente las primeras olas lo que sirvió fue para prevenir posibles contagios, al disminuir la afluencia al centro de salud, generando pues una sensación de seguridad en la gente. También hemos visto que es la telemedicina segura y eficiente para realizar tareas burocráticas, pues para actualización de recetas electrónicas, etcétera. Para altas, bajas, bueno. Es útil para el seguimiento de procesos crónicos en pacientes conocidos. Y luego también vamos a hablar del Big Data clínico, la inteligencia artificial, que se genera mucha información que sirve para ver al paciente de forma holística y nos va a servir para la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. Si hablamos de los riesgos de la telemedicina en cuanto al principio de no maleficencia beneficencia, pues en el centro de salud lo primero que vemos es el riesgo de infradiagnóstico, porque falta la exploración clínica. Entonces, en muchas ocasiones supone una doble carga para el médico, porque tras llamar al paciente requiere su presencia para tomar decisiones prudentes. Entonces, ha visto que no es recomendable para el seguimiento de patologías complejas, para el empeoramiento de enfermedad de base y para cuadros agudos que surgen de forma súbita. Y también con los algoritmos de inteligencia artificial puede haber una posibilidad de sobrediagnóstico. Bueno, ayer ya vimos, nos estuvieron explicando todos estos wearables, estas herramientas que hay ahora en los móviles, en los relojes inteligentes, pues que puede estar todo el rato, estás mirando tus constantes y puede generar, pues puede generar ansiedad, puede generar otras patologías. Incluso una visión, decían ayer, una visión como individualista de la salud, que no colectiva. En cuanto al principio de justicia, las oportunidades de aplicar la telemedicina, pues hemos visto que se hace una gestión más eficiente de la demanda asistencial, porque supone una distribución adecuada del tiempo según necesidades de los pacientes, supone mayor accesibilidad. Jóvenes y autónomos ahorran tiempo, pues no tienen que ir al centro de salud, favorece la conciliación familiar, no tienes que buscar a alguien para que se quede con los niños, etcétera. Supone un cambio de valores, el clientelismo por reparto justo y solidaridad. Hablamos de distribuir bien el tiempo, pues para hacer un buen uso del sistema. Entonces, también lo que hablaba la consejera, lo que se habló ayer, mejorar la accesibilidad entre la asistencia sanitaria y social. Lo que he ido leyendo en las noticias de Aragón, pues lo que hablamos, hay un proyecto porque se ha visto que los ancianos han sido los peor parados de la pandemia, en las residencias, pues mejorar la accesibilidad, o sea, a través de telemedicina, tener más conectadas las residencias con los centros de salud. Se empezó este proyecto en el sector Teruel. Riesgos del principio de justicia, de aplicar la telemedicina en relación al principio de justicia, pues el principal, tenemos que tener acceso a Internet en todos los pueblos de Aragón, diferencias en el acceso limitado en zonas rurales menos favorecidas. Hemos visto que hay 30 megas en muchas ocasiones, necesario 100 megas y el 5G. Luego, dificultades económicas tras la pandemia han provocado restricciones en la línea telefónica.
Dificultades en el acceso, subrayo de nuevo, personas de edad avanzada, problemas de comunicación, de idioma, falta de habilidades, discapacidad, que ayer ya se comentaba que parece que muchas personas de Aragón se están descargando la aplicación Salud Informa, o sea que todo esto pues se puede ver paliado pues con otras personas que ayuden pues a personas de edad avanzada, con problemas de comunicación. Y luego, posibilidad de medicina personalizada con las aplicaciones de salud que pueden contribuir a desigualdades en salud. Esto también es importante, lo que hablamos de las herramientas, de los wearables, todo esto, o la persona que más usa las aplicaciones de salud, que a veces no es la que más necesita la atención sanitaria, que no caigamos en la ley de cuidados inversos. El principio de autonomía. A ver, aquí lo que he visto, lo que ayer también se comentó, que nos dijo el presidente del Comité de Bioética de España, pues que aunque no hay una ley nueva para que regular la telemedicina, nos comentaba que tenemos la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y entonces yo lo que he visto es que las únicas limitaciones que hay son las que establece el Código Deontológico de Medicina. Entonces, el año pasado, que lo que decía era pues que lo que es el acto telemático sería un acto que complementaría el acto médico presencial. Entonces, el año pasado la Organización Médica Colegial, el 10 de junio de 2020, hace un informe en el que lo considera un verdadero acto médico. En situación de pandemia, la e-consulta sustituye y completa o complementa el acto médico presencial. Sin pandemia, en situación de normalidad, la e-consulta será siempre consensuada con el paciente. En todo caso, hay que asegurar la privacidad de la comunicación, registrar la historia clínica, la voluntad y consentimiento del paciente para llevar a cabo el acto médico de forma telemática, identificando en todo caso los interlocutores y a la vez teniendo acceso directo a la historia clínica del paciente durante la atención. Pues, por ejemplo, si hablamos si finalmente se llevan a cabo consultas telemáticas, pues poder tener una pantalla con la historia clínica electrónica del paciente y otra pantalla con cascos, micrófono, lo que hablábamos ayer. Eso se tendría que mejorar para estar conectado con el paciente. Riesgos de la telemedicina en cuanto al principio de autonomía, pues en todo caso la necesaria protección de datos, deber ético y legal de la privacidad y protección de datos. Lo que está claro es que hay una merma de privacidad de quien precisa un tercero para el uso de las tecnologías. Y luego hay poca claridad jurídica en las aplicaciones para la salud, escasez de transparencia en la utilización de datos recogidos por las aplicaciones. Yo lo que he visto es que en esto último que digo tiene que ver con el tema de la protección de datos. Pues, por ejemplo, hay las aplicaciones para, como en España, la aplicación Radar COVID, pues para el seguimiento de los contactos con los positivos, pues lo que ha ocurrido en Europa ha sido que en toda Europa y aquí también en España con la aplicación Radar COVID, pues que se ve que hay unos códigos que se tienen que implantar en la aplicación para que haya privacidad de datos, la privacidad de la persona que es positiva en COVID, y eso no ha sucedido. 2 minutos. Y esto lo que hablamos, lo que sucede es que si no hay transparencia, si no hay transparencia en cuanto a la privacidad de datos, pues lo que genera es desconfianza y, por tanto, la gente se descarga menos las aplicaciones, las usa menos, como ha pasado con la aplicación Radar COVID. Discusión, conclusiones. Los sistemas telemáticos deben ajustarse a los principios deontológicos en la relación médico-paciente, pues como en la relación médica presencial que se habló ayer. Formación adecuada de los profesionales, importante en tecnologías de salud, protección de datos, necesario marco ético tras la introducción del Big Data e inteligencia artificial. Mejora los equipos tecnológicos, las plataformas de acceso, lo que hablamos ayer, el Internet, los cascos, todo. Adaptar la telemedicina a los sectores más desfavorecidos en salud para caer en la ley de cuidados inversos, lo que decía antes. Y propuestas de mejora, hay que elaborar unas guías de consulta telemática que tengan en cuenta confidencialidad de datos, privacidad de datos del paciente, idoneidad del paciente. Ayer también se decía, muy importante, ver en cada servicio qué noticias, qué información se puede dar de forma telemática o cuáles no, como por ejemplo lo que decía ayer el presidente del Comité de Bioética de España, que no, por ejemplo, una primera noticia de un diagnóstico de cáncer no se debería dar,
por ejemplo. Permitir consultas grupales, las videoconsultas, si el paciente necesita estar acompañado. Mejorar el servicio de admisión, aumentando los recursos humanos. También las líneas telefónicas, ¿por qué no?, para mejorar la accesibilidad al sistema. Lo que hablamos, como ha dicho Loreto, pues que el principal problema, se queja la gente de falta de accesibilidad al centro de salud, por tanto, mejorar el servicio de admisión. Y por último, validar la atención telemática con investigaciones en nuestra atención primaria de salud, porque hay estudios en otros sitios, como por ejemplo en Estados Unidos. La Asociación Médica Americana dice que casi el 75% de las consultas se pueden realizar de forma telemática, pero no tiene nada que ver la idiosincrasia de Estados Unidos con nuestro país. Es un país con muchas instancias, la atención sanitaria es privada, con seguros privados, y hay mucho tiempo por paciente. Entonces hay que valorar idoneidad, pertinencia, repercusión y retos éticos. Gracias. Muchas gracias, Elisa.